Se abren los micrófonos para el periodismo de opinión. Aquí se inicia Mirada 2020. Su visión cuenta. Dirige Orlando Caballero Díaz. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Mirada 2020, su visión cuenta por el Sistema Cardenal para toda la región Caribe colombiana, nuestros 8 departamentos y por supuesto el área metropolitana de Barranquilla. Hoy seguimos dialogando con el doctor Henry Amorocho, una autoridad nacional en materia de Hacienda Pública y Economía. Ha sido candidato a la Contraloría General de la República en un par de ocasiones y también a la Contraloría, a la Contaduría General de la República también. Vamos a continuar con un tema que iniciamos ayer relacionado con los impactos de la economía post-COVID. Bienvenido, doctor Amorocho. Muy bien, doctor Orlando, un saludo muy especial para usted y para toda la ciberaudiencia. Aquí estoy con toda disposición para hablar de este tema de la economía, que es el tema que tiene a todas las personas inquietas. Entonces estoy a toda su disposición y a la de la ciberaudiencia, doctor Orlando. Muchas gracias, muy amable. Usted siempre tan gentil con los micrófonos del Sistema Cardenal y de su programa Mirada 2020. Hoy tenemos noticias alentadoras en cuanto a la vacuna. Ya hay una nueva vacuna que está próxima a salir. El ministro de Salud acaba de anunciar que ya apartó alrededor de 12 millones de vacunas. Y esas son noticias alentadoras para el pueblo colombiano. Los Estados Unidos ha anunciado también que en la próxima semana, cuando inicia ya el mes de diciembre, el último mes del año, estará poniendo vacunas al pueblo estadounidense en la primera y segunda semana de diciembre. Qué bueno que tengamos estas noticias alentadoras para arrancar el programa. Pero no vamos a hablar de vacunas. De pronto vamos a hablar de la vacuna que siempre nos pone a la fuerza el ministro de Hacienda. También se habla de una reforma tributaria. Empecemos por eso entonces. La vacuna de la reforma tributaria que nos están preparando para el próximo año. ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Qué se habla? Usted que está en Bogotá y tiene a breva de la fuente, ¿qué sabe al respecto? Doctor Orlando, usted siempre bien certero en sus apuntes. Quiero, sin embargo, referirme a su tema de la vacuna y al tema de la vacuna Carrasquilla. Coloquémosle así. Carrasquillo, sí, señor. Sí, porque aquí está la vacuna Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, sí, y que entre otras cosas, doctor, son dentro de lo que dicen los científicos ya unos puntos bastante altos de definición, porque la Pfizer está al 95% y la AstraZeneca hoy ya la dejan al 99%, ¿sí? Y la verdad es muy, muy confiable ese dato de la Universidad de Oxford, ¿sí? Y desde ya le anuncio esto aquí en primicia, doctor Orlando Caballero. El precio del petróleo comienza a reaccionar. Si usted veía el precio hace 2 días, estaba en 40 y casi llegando a los $44. Hoy ya pasa el nivel de los 46.
todas estas reacciones que va teniendo el mercado a buscar refugio de inversiones, y en este caso en la parte del petróleo, ¿sí?, lo que indican es que el mercado está dando una muy buena respuesta precisamente a estas noticias de la vacuna, doctor Orlando Caballero. Entonces, y ciberaudiencia, ha subido en 2 días, sí, la verdad, con un buen comportamiento el precio del petróleo, que ha hecho bajar el precio del dólar también, lo mantiene en 3.636 pesos, es un precio ya razonable. Pero le voy a decir algo, y usted sabe, doctor Orlando, que a mí me gusta decir los datos y después usted me llama a los 6 meses y lo confrontamos. Entonces, aquí lo dejo que queda grabado y dentro de testigos le digo que es posible que con las primeras aplicaciones de vacunas que se lleguen a realizar a finales de enero o febrero, sí, en todo el universo, el precio del dólar esté bajando un 10% de lo que hoy está, ¿sí? Es decir, es posible que estemos hablando y tome nota, doctor, se lo doy en primicia, no lo he dado en ningún medio, ni siquiera en mi programa, ¿sí? Va para usted 3.300 pesos podríamos tener precio del dólar más o menos entre febrero y marzo del año siguiente. Eso ya es favorable para cierto tipo de cosas, daría un manejo razonable de disminución de la deuda, ayudaría también en la parte presupuestal. Es una buena noticia, sin embargo, podría ser una regular noticia para los exportadores que han estado viviendo de la devaluación del dólar y de pronto dejando soltar los tratados de libre comercio con unos aranceles muy bajos que han hecho entrar muchas importaciones y ha perjudicado notablemente la industria nacional. Si usted ve en el último informe del DANE, la industria manufacturera es la única que no ha mostrado aumentos, está decreciendo, y está decreciendo precisamente por eso, porque se está jugando a la devaluación de la moneda y estamos bajando los aranceles para cumplir con algunos tratados de libre comercio que no son buenos definitivamente para la industria, y eso nos está perjudicando. Quería darle esa nota porque hoy quedamos, doctor Orlando, que íbamos a hablar de cosas bastante interesantes de cómo se está moviendo la economía. Claro. Y esa es una a raíz de su nota de la vacuna. Sí, qué bueno. Tener una vacuna 99 es muy bueno, doctor, y por eso me atrevo a hacer esta predicción económica con toda objetividad. Podemos tener dólar a 3.300 más o menos a febrero del año entrante. Es decir, que usted encuentra una relación directa como está demostrada en el mundo, de pandemia, de crecimiento económico, de vacuna, estabilidad de la economía. Uh-huh. Lo que usted ha dicho, podríamos decir que es una ecuación válida, ¿no? Exacto, doctor. La gente, el sector industrial, el mercado, comienza a moverse y a decir, ya vamos a poder salir sin restricciones, ya no vamos a tener problema de prohibiciones en el comercio internacional, porque la verdad es que esto ha disminuido el flujo de exportaciones a muchos países, ¿sí? Y Colombia ha sido uno de ellos, pero también porque la verdad hemos estado cumpliendo los tratados de libre comercio que no son positivos con nosotros. Usted tiene toda la razón
con esa parte, doctor Orlando, y le voy a complementar algo. Sí, que veníamos diciendo en el día de ayer, vamos a decrecer al 7% y necesitamos pronto crecer, ¿sí? Y vamos a crecer, y se lo reitero, a un 4.5% el año entrante, pero a mí lo que me preocupa, y hoy lo decía precisamente en el transcurso del día, en un buen encuentro que tuve en el cual fui ponente también, sí, y decía yo que a mí me preocupaba muchísimo la reforma tributaria que estaba proponiendo el señor ministro de Hacienda, a propósito de su pregunta, que es la central. Y lo dije por varias razones, doctor. Ayer le insistía al doctor Orlando que en materia de reforma tributaria, yo era amigo de aumentar la base gravable. Y hoy oigo algunas expresiones que no me gustan, ¿sí? Que no hay que atacar tanto los patrimonios altos, porque hay que, con el mismo lenguaje, porque hay que motivarlos a producir, que esto, que lo otro, y que definitivamente hay que pensar en que toca seguir haciendo sacrificios por la economía, y que de pronto no sería tan mal. Pero estos sacrificios siempre los lleva los estratos más bajos. Pero total. Los altos son los que figúrese, pensar en una reforma tributaria que prácticamente es protección de los altos patrimonios y más gravámenes, más impuestos para la clase media, que es la que está allí produciendo de alguna manera, y la clase baja, media baja, es un absurdo. Eso es lo que usted está tratando de decirnos de una manera acertada, y que su visión, entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería una reforma tributaria ideal? Me parece preocupante, para enseguida decirlo, contestarle lo que me pregunta el doctor Orlando Caballero, que es inconcebible. Solamente puede estar en cabeza del ministro pensar nuevamente en la posibilidad de algo que ya rechazó incluso la Corte: el gravamen de IVA a la canasta familiar. Eso es absolutamente inconcebible. Yo no me encuentro en el mismo país ni en la misma cabeza de este señor ministro de Hacienda. Una reforma tributaria estructural que le sirve a Colombia es una reforma tributaria que piense en aumentar la base gravable, que piense en gravar a los que hoy no son gravados. Aquí se necesita muchísimo un programa de formalización empresarial, porque la mayor parte de nuestro sector es informal, y ahora con mucho más veras. Se necesita insistir en esa parte, porque hay muchos que no vienen pagando tributos, y no veo, claro que se vienen haciendo esfuerzos, pero no veo los esfuerzos necesarios para ello. Pero eso no para ahí. Aquí hay que buscar urgente, mi doctor Orlando Caballero, pero con gran dedicación, sí, que este punto que están haciendo, y voy a hablar un buen rato sobre esto, porque este punto es demasiado importante, ese trabajo que están haciendo con Secretaría General de la OCDE, en el Ministerio de Hacienda, para seleccionar las exenciones tributarias y quizás dejar varias exenciones tributarias, es muy bueno.
pero la meta que se ponen es muy tímida, es muy lánguida. Resulta, doctor Orlando, que las exenciones tributarias en Colombia, anótelo, y no lo crea porque lo dice Henry Amorocho, sino porque lo dicen las estadísticas sacadas por el mismo director de la Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales, más conocida como DIAN, es de 95 billones de pesos. Usted saca solamente exenciones tributarias de 30 billones de pesos y no hace nada. Las solas exenciones del IVA son de 65 billones de pesos. No es concebible que ese régimen de exenciones estén y se esté pensando en gravar la canasta familiar. Eso ya no tiene ninguna razón de ser, y que solamente vayamos a quitar 30 billones donde no van a desaparecer las que hoy estamos. Entonces, hablar de 30 billones de pesos para expulgar, por así decirlo, las exenciones, no es ninguna meta. Aquí por lo menos hay que sacar el 80% de esas exenciones. Mire lo que dice la cifra: 95 billones de pesos está dejando de recibir el fisco por básicamente entregarle, sí, el Estado, esa posibilidad a sectores que no lo merecen, doctor. A sectores que no han dado, a sectores que siempre han recibido, y en este momento también necesitamos hablar de solidaridad. Los altos patrimonios tienen que ser gravados. Eso no puede salirse ahorita de ninguna manera, y esto evoluciona si nosotros pensamos en una reforma tributaria de mucho más de 2% del PIB. Aquí se están asustando porque van a pedir 2% del PIB en la reforma tributaria coyuntural que viene proponiendo el ministro, pero la verdad es que si estamos pensando por parte del ministerio en una reforma tributaria del 2% del PIB, es porque no está pensando salir de seguir pensando en gravar a los que está grabando ahorita, y no está pensando en ampliar la base gravable. Entonces, la base gravable aquí se amplía formalizando la economía y eliminando exenciones para desde luego mejorar el fisco, pero para mejorar el recaudo del fisco de una manera válida, de una manera buena, de una manera clara, de una manera fuerte, de una manera sustanciosa. Ayer le decía yo, se necesita gastar por lo menos 3 veces lo que se está gastando ahorita para poder dinamizar la economía, porque el Estado no lo ha hecho. Entonces, seguir pensando en una reforma tributaria de 2% del PIB es seguir pensando siempre sobre el tiempo únicamente de manejar la tarifa o aumentarle la base gravable a los que están, y eso no se puede concebir. Aquí tienen al menos que eliminarse el 80% de las exenciones, doctor, y pensar en gravar los patrimonios altos. Muy bien, era el doctor Henry Amorocho Moreno, un especialista en Hacienda Pública, en economía. Estamos abordando el tema de la economía y de la crisis producida por la pandemia del COVID-19. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y luego seguiremos con este tema de palpitante actualidad. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asómese por la ventana que es Ecomax by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad.
para Mirada 2020. Su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Bienvenidos. Después del primer corte de comerciales, el doctor Henry Amorocho ha sido claro en que una reforma tributaria ideal debe ser aquella que amplíe la base gravable, no grave la canasta familiar y disminuya las exenciones de impuestos de aquellos sectores de la economía que deben pagar, que tienen recursos, pero que no lo hacen. Básicamente ese es el planteamiento inicial del doctor Amorocho. A mí me llama la atención algo que usted maneja muy bien, un hombre formado en la academia y en la hacienda pública de la economía, también sabe algo de política. Ese algo lo digo entrecomillados, pero yo sé que es mucho. Y la política económica hace parte de la política. Esto de la reforma tributaria nos lleva indiscutiblemente al Congreso de la República. El Congreso de la República será el que aprobará o no la reforma tributaria. Vemos que de alguna manera el Congreso de la República ha sido bastante flexible, por no decir arrodillado, que me salió el término, arrodillado. Así es. Todo lo ha ido aprobando, absolutamente todo lo que presente el gobierno para la aprobación del Congreso de la República ha salido avante. Preocupa entonces una reforma tributaria de lo mismo, que va a agravar más al pueblo colombiano. Así es. Congreso de la República que no ejerce realmente la representatividad del pueblo colombiano. ¿Qué hacer frente a ello? Usted tiene muy buena proyección, muy buenos números, muy buenos cálculos. Desde el punto de vista técnico, yo me quito el sombrero porque cada vez que hablo con usted y leo sus pronunciamientos a nivel nacional son tan acertados, pero no estamos en el gobierno. No tenemos una posibilidad real. Alzamos la voz como ciudadanos, como expertos en ciertos temas, pero los que realmente toman las decisiones es el Ejecutivo en cabeza de un ministro que es bastante recalcitrante con las clases populares, Total. de espaldas a las necesidades del pueblo, y un Congreso que igual que lo mismo, como decía el otro. Es lo mismo, un Congreso de espaldas a las realidades nacionales. ¿Qué le diría usted al Congreso de la República? Usted va a ir a una audiencia pública para el debate de ese proyecto de reforma tributaria. ¿Qué les diría a ellos? Muchas gracias, doctor Orlando. He estado en unas 2 audiencias en la Comisión Primera del Senado y esperaría que me llamaran y me dieran esta oportunidad que usted me da acá. Yo, si tuviera esa oportunidad, les diría que no es prudente aprobar otra reforma tributaria coyuntural. ¿Puede levantar un poquito la voz? Que no es prudente aprobar otra reforma tributaria coyuntural, que se debería exigir al menos el resultado que presente al mes de mayo la Comisión de Expertos en materia de la reducción de exenciones tributarias, y que por lo menos el mayor peso de la reforma vaya por esa parte. Por ese lado vamos a lograr lo que estábamos hablando ahorita, lograr que los patrimonios altos ya al menos comenzaren a sensibilizarse y que sean ellos los que comiencen a aportar y no el Estado a verse restringido en sus ingresos. Yo les diría eso mientras desde luego hacen y esperan al gobierno en el programa de formalización empresarial, que es otro punto por donde entrarían unos muy buenos recursos.
¿Tiene usted, perdone que le interrumpa, ¿tiene algún estimativo usted de esa formalización? ¿Equivaldría a cuántas empresas o qué porcentaje de ingresos generaría la normalización de esas empresas? La formalización de las empresas sería 60% más de lo que hoy hay. Sí, estaríamos hablando de que entrarían 6 millones más de contribuyentes, doctor Orlando. Sí, y eso es de verdad un punto bastante importante. Estaríamos hablando de cifras pero así por bajito, por encima entre los 15 y 20 billones de pesos, nada más con eso, ¿sí? Pero las exenciones producirían también un efecto mayor que eso, y con esos dos asuntos no moveríamos la tarifa sobre ninguno de los que hoy tributan. Eso es lo que yo vengo sosteniendo. Eso, y de esa manera aumentamos. O sea, le entiendo, perdóneme que le interrumpa, porque creo que es algo bien importante. La forma que usted plantea sería que se grave a las empresas que no lo están haciendo. Primero. Y segundo, que se disminuya la cantidad de secciones tributarias que hay en el... Secciones tributarias. El gobierno dice que se da el lapo con 30 billones. Dese el lapo con un poco más y podemos ir consiguiendo recursos importantes, no solamente en 2021 y 2022. Con solo esas dos, se hace una muy buena reforma tributaria estructural de la nación, doctor Orlando Caballero. O sea que no sería una reforma coyuntural, sino que sería, fíjense que usted emplea un término bien importante, cambiaría la estructura tributaria y la hacienda pública del país en los años que es de crisis. Vamos al último corte de comerciales e infortunadamente el tiempo nos es inclemente con nosotros. No se preocupe. Volveremos con usted para que haga el cierre con una propuesta para el año 2021. ¿Qué sería lo que viene para el 2021? Cerramos con 3 minutos con usted. Adelante, estudio. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asómese por la ventana que es Ecomax by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz. Bueno, nuestro invitado hoy, el doctor Henry Amorocho Moreno, nos va a dar en estos 3 minutos su visión respecto del año 2021 con relación a la economía colombiana. Muy bien, doctor Orlando, importante que el gobierno al menos haga la reforma tributaria estructural, porque la tiene que hacer. Sí. Segundo, que se dejen los cimientos, al menos deliberatorios, de una reforma pensional y una reforma laboral. Ese punto es supremamente importante, pero ahí hay una barrera estructural que el doctor Caballero nos las decía ahorita, y es que tenemos un Congreso que en cierta manera no responde a parámetros objetivos y se nos comienza a atravesar ya el proceso electoral, que usted lo conoce bastante bien, doctor Orlando Caballero. Esa sería una parte complicada. Entonces,
Otra reforma que se debería aplicar es la reforma al gasto público. Aquí se habla mucho de la reforma tributaria estructural, pero ahí sí podemos hablar, y eso es posible y le apuntaría un buen resultado al Congreso, que se haga una muy buena reforma del gasto público, que haya un gasto público efectivo, que haya un gasto público controlado, con más fortaleza, con más controles. Usted sabe que yo soy amante de esos temas. Ese punto es supremamente importante para que fuera por el lado de la agenda legislativa. Y por el otro lado, indiscutiblemente marcaría un paso grandísimo el gobierno si de los 175.000 kilómetros de vías terciarias al menos adelantara la mitad de ellos, porque ello aumentaría el empleo, disminuiría la pobreza, ayudaría a la comercialización agropecuaria. Esto combinándolo con un programa de conectividad, de educación en el campo, garantizaría la seguridad alimentaria y desde luego jalonaría el efecto positivo de la economía por el lado de la producción agrícola. Y el otro punto que indiscutiblemente se debe hacer el año entrante es estudiar los tratados de libre comercio para que la parte arancelaria no siga perjudicando a la poca industria que tenemos y pueda la industria salir adelante. Esos son puntos interesantes y con eso podríamos nosotros el año entrante crecer aproximadamente entre el 4.5 y 5% del PIB, pero yo me cierro en el 4.5% del PIB. Yo aconsejaría esa agenda para el año entrante, doctor, si yo fuera presidente de este país y fuera ministro de Hacienda, igualmente haría esa propuesta. Muchas gracias, buenas noches. Este era el doctor Henry Amorocho Moreno, experto en el tema de la hacienda pública y la economía. Mañana estaremos con otro gran invitado. Buenas noches, chao. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz.